Bienvenidos a este video del microscopio, lo que corresponde a la práctica 1. Vamos a hablar de generalidades de la microscopía y para que entendamos las diferencias entre los dos principales grupos de microscopio. Ok, un microscopio en general va a ser aquel equipo o aparato que nos va a ayudar a magnificar la imagen, ayudarnos a verla mejor de lo que logramos hacerlo con el ojo humano. Sin la invención de los microscopios no existiría la microbiología. Difícilmente pudiéramos haber descrito microorganismos si no hubiéramos desarrollado un equipo que nos permitiera verlos, ¿no? Si recuerdan en sus clases de la prepa, es Robert Hooke quien fue el primero que vio microorganismos, aunque él no vio procariontes, él vio unos moho, que sería del reino de los hongos, ¿no? Pero él empezó a ver microorganismos y a describirlos, y después fue Leeuwenhoek quien vio por primera vez bacterias, ¿no? Entonces, de esta manera, con este desarrollo, pues se pudieron observar estos microorganismos y así nace la microbiología para poder estudiar este tipo de seres que no se ven a simple vista. Y entonces el microscopio lo que nos va a ayudar es amplificar la imagen, ¿no? Y hay dos conceptos que es importantes. Uno es la magnificación, ¿ok? Va a haber distintos poderes de magnificación y eso quiere decir qué tan grande logra hacer la imagen. Pero eso no es lo más importante, también es muy importante la resolución, porque de qué nos sirve tener, digamos, tenemos dos bacterias muy juntas y si las magnificamos muchísimo, digamos si son cocos, ¿no? Seguimos viendo dos grandes círculos juntos, pero si no hay buena resolución no vamos a saber si están pegados o si son dos células independientes. Entonces la resolución es la capacidad de distinguir entre dos objetos que están adyacentes, que están muy juntos. Entonces es importante tanto la magnificación como tener una buena resolución, ¿ok? Vamos a observar esta imagen de la Universidad de Arizona en la que podemos hacer la diferenciación, ¿no? De qué podemos ver con un tipo de microscopio y con otro. Ahorita vamos a conocer los dos tipos de microscopios, pero bueno, aquí ya vemos los nombres, que es óptico y electrónico. Entonces, las bacterias las podemos ver con los dos. Obviamente se van a ver mejor con el electrónico que con el óptico, se va a ver más grande. Tiene un mayor poder de magnificación el electrónico. Entonces, como vemos, cuando queramos ver bacterias, células animales, células vegetales, es decir, eucariontes también, hongos, ¿no? Con el microscopio óptico va a ser perfecto, ¿no? Nos va a servir bien para ver bacterias y cosas más grandes que bacterias, que es decir, células eucariontes. Los protistas, ¿no? Los hongos, como dijimos hace rato. Y si queremos ver cosas más pequeñas que una bacteria, como son los virus o moléculas, cristales de moléculas, vamos a necesitar la microscopía electrónica, ¿ok? Entonces, para que tengan esto en mente. Y ahora sí vamos a ver los dos tipos de microscopio. Ya vimos los nombres, es óptico y electrónico. La diferencia es cómo forman la imagen, ¿no? Y como podemos ver aquí también en esta diferenciación, tenemos que el óptico lo podemos dividir entre simple y compuesto. Ahorita los vamos a explorar. Y el electrónico generalmente podemos hablar de dos, del de transmisión y el de barrido, ¿ok? Entonces vamos a verlos. Cuando hablamos de microscopía óptica, la imagen se genera gracias a fotones, ¿ok? Como pues nuestros ojos. Entonces podemos hablar de microscopio óptico simple, simplemente una lupa. El hecho de tener una lente que nos ayude a magnificar las cosas, ya eso es un microscopio óptico simple. Ahí hablamos de microscopio óptico compuesto cuando ya tiene más de una lente, ¿no? Entonces, el microscopio óptico compuesto es el que siempre nos imaginamos a la hora de microscopio, que es este que estamos viendo en pantalla. Ok, ahí vienen todas las partes, las vamos a explorar más a detalle en el siguiente video. Pero lo importante es que vean que tenemos al menos dos lentes para formar la imagen. El que estés viendo en el objetivo en ese momento y el que está en el ocular. Lo vamos a ver más en el otro video. Entonces, en conjunto estos lentes te van a formar la imagen magnificada de lo que estás viendo. Y gracias a la fuente de luz que va a estar concentrada por el condensador y el diafragma, pues vamos a poder regular la cantidad de luz que incide sobre la muestra para poder construir la imagen y verla nosotros. Pero la microscopía óptica a veces tiene limitaciones se ven transparentes, ¿no? Las células no tienen ningún color, entonces
a veces es necesario mejorar esta observación porque no puedes ver muy bien las bacterias, y para eso hay distintas técnicas, ¿no? Una de ellas son las tinciones, ¿no? La tinción, como su nombre lo dice, es teñir, es ponerle colorante a las células, en este caso a las bacterias, gracias a que hay colorantes que tienen cargas tanto positivas como negativas y nos van a ayudar a unirse a ciertas estructuras celulares, ¿no? Y entonces vamos a ver más a fondo las tinciones en otra clase, pero simplemente ustedes imaginen que es pues tomar la muestra, ponerle un colorante y ya ahora sí la podemos ir a ver al microscopio óptico de campo claro compuesto, que es el que ya vimos, ¿no? Y también hay tinciones diferenciales que también las vamos a explorar más adelante, pero la gran diferencia es que usan más de un colorante para diferenciar a las bacterias, de manera que aquí, por ejemplo, esta es la típica tinción de Gram y vemos que hay unas bacterias circulares o esféricas que se tiñeron de un color y hay otras alargadas que son bacilos que se tiñeron de otro, ¿no? Entonces eso va a ser también importante, las tinciones. Hay diferentes tipos de tinciones que nos van a ayudar a ver mejor las muestras. Otro tipo de tecnología que sigue siendo el microscopio óptico, pero con ciertos extras que nos ayudan a ver mejor la imagen, es la técnica de contraste de fases o la de campo oscuro. Como podemos ver en las imágenes de abajo, el contraste de fases lo que hace es exagerar, digamos, el índice de reflexión que tienen las células y el medio en el que están, para que se vea una diferencia y sea muy contrastante dónde está una célula y dónde no está. Y en el campo oscuro la diferencia es que la luz incide no por abajo de la muestra, sino que incide por los lados de la muestra, entonces choca, digamos, en la membrana de las bacterias y entonces pareciera que brillan, ¿no? Porque la luz les está llegando de lado. Estas dos maneras son formas de ver las células sin necesidad de teñirlas, porque las tinciones las matan generalmente, ¿no? Entonces esta es una gran manera de ver mejor a las bacterias o a las células. Y la fluorescencia se hace con microscopios ópticos que tienen ciertos filtros para detectar la fluorescencia que emiten a ciertas bacterias. Hay algunas que emiten fluorescencia de manera natural, pero también las podemos modificar para que emitan fluorescencia y que nos ayuden a entender algo que está pasando con esa bacteria, estudiar una proteína, una estructura en específico. Y tampoco aquí es necesario teñirlas ni dañar las células y las podemos ver in vivo, ¿ok? Eso fue entonces la microscopía óptica y las variantes que le podemos modificar a la microscopía óptica para ver mejor. Ahora, ¿qué pasa con la microscopía electrónica? Ya vimos en la infografía chiquitita que es más potente, ¿no? Nos permite ver cosas más pequeñas, pero ¿cómo lo logra? Bueno, la diferencia es que este no usa fotones para generar la imagen, usa electrones. Entonces los electrones van a incidir en la muestra y esos luego van a ayudarnos a formar una imagen gracias a estos microscopios. Como podemos ver, estos microscopios son muy distintos al microscopio clásico que vemos, ¿no? Son grandes, tienen una fuente de electrones que va a estar, digamos, bombardeando la muestra, luego un detector que va a recibir los electrones secundarios y esto va a interpretarlos para construir una imagen que vamos a poder ver en la computadora. ¿Ok? Entonces es una manera distinta de generar una imagen, pero nos permite una mejor magnificación. Tenemos dos tipos principales: el electrónico de transmisión, en el que se emite un haz de electrones, otra vez como les dije, y rebotan contra la muestra y se forma esta imagen. Sin embargo, si queremos ver cosas internas, tenemos que hacer cortes muy delgados, como se ve ahí en la foto, porque no es como los fotones que atraviesan la célula, ¿no? Que en los fotones tú pones tus bacterias en la microscopía óptica y no las tienes que cortar para verlas. El fotón atraviesa la bacteria y te da una imagen completa. Y aquí los electrones no tienen esta capacidad de atravesar tan fácilmente estas estructuras. Entonces, si quieres ver algo interno, tienes que hacer estos cortes muy delgados. Ahora, cuando ustedes vean estas imágenes de 3D, generalmente va a ser el resultado del microscopio electrónico de barrido. La idea es la misma en el caso de que son electrones que bombardean la muestra, pero aquí tenemos que esta muestra está recubierta de metal, generalmente de oro. Entonces, cuando es bombardeada y barrida alrededor de toda la muestra con electrones, se va generando esta imagen gracias al detector que capta los electrones secundarios.
Y bueno, de esta manera tenemos estas figuras espectaculares en tercera dimensión. Entonces es muy fácil que ustedes detecten ahora ya cuando vean una imagen. A lo mejor no saben si es de electrónico, de barrido, pero sí pueden saber que es de electrónico y pueden saber que es de óptico, ¿no? Yo creo que la diferencia es muy clara. Vamos a ver de nuevo para que no se los pierdan. Vamos a ver cómo, por ejemplo, el óptico tenemos este tipo de imágenes en donde las células todavía no se ven tan de cerca. Y como en el electrónico, pues tenemos imágenes increíbles, ¿no? Como vamos a verlas de este tipo, ¿no? Y bueno, esta es de manera general la microscopía, los dos grandes grupos de microscopios, su gran diferencia que es cómo generan la imagen. Y es lo que nos va a dar esta gran diferencia de que unos pueden lograr ver moléculas más pequeñas todavía, hasta moléculas, y otros más bien células y células más grandes, eucariontes o bacterias, ¿no? Y esto es lo que nos va a dar la diferencia. Va a haber muchas técnicas que tal vez luego vayan leyendo en algunos lados, pero con que entiendan la gran diferencia entre los dos grandes grupos es suficiente, ¿no? Y bueno, por favor, ahora pasen a ver el otro video en el que vamos a utilizar un microscopio óptico compuesto en un simulador virtual.